Ok, ahí estamos listos entonces ya con la grabación. Bueno, yo no sé ustedes, pero vean qué rápido chicos, ya módulo 5. Estamos muy cerquita de completar este proceso. Y bueno, como vemos ahí en pantalla, este módulo trata sobre procesos industriales, un módulo bastante interesante, todas las temáticas que vamos a desarrollar y como siempre pues a manera introductoria vamos a conocer bastantes conceptos claves, ¿verdad? Para la comprensión general de los temas que vamos a ir abordando. Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a ir conociendo estos conceptos, fundamentos de los procesos. A veces tomamos a la ligera algunas palabrillas, ¿verdad? Ahí, y de pronto tal vez no las estamos utilizando adecuadamente. Entonces, para lo que es la calidad, en general, la parte de operaciones, es súper importante que esta palabra que vemos en pantalla sea bien entendida y bien aplicada. Los procesos, ¿verdad? ¿El proceso qué es? Bueno, es un conjunto de recursos y de actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. Y aquí, ¿verdad? Algunas palabras claves podemos resaltar de pronto la palabra transformación y la palabra recursos. Vean que en el segundo parrafito ahí se aclara qué son los recursos. A veces pensamos, mira, recursos debe ser plata. Y no, no solamente es plata, es todos los elementos que requiere la empresa en su día a día para poder estar operativa. Y como siempre van a haber elementos que entran a la empresa, por lo menos imagínense de primera entrada materias primas, que al ingresar a la empresa van a pasar por una serie de procesos de transformaciones que van a dar como resultado un producto completo o semicompleto, pero va a haber ese proceso de transformación. Ahora, también existen los subprocesos, que son partes bien definidas dentro de un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. Entonces, un proceso es algo bastante global, general y amplio. Y cuando, por ejemplo, yo les digo a ustedes, mira muchachos, explíquenme cómo es el proceso de lavado de dientes. Bueno, cada uno de ustedes me va a decir, bueno, primero hago esto, segundo esto, y dan una serie de pasos. Algunos inclusive hasta sean sumamente expertos o detallistas y la lista de pasos sea más larga que las que otros tal vez puedan mencionar. Pero resulta que, por ejemplo, yo tomando, ¿verdad? Como caso en este situación hipotética de lavado de dientes. Si alguien me dice, bueno, profe, yo primero me enjuago la boca, después agarro el cepillo y yo le digo, un momentito, enjuagarse la boca, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se hace? O sea, solamente esa primera parte puede terminar siendo entonces un subproceso, una parte del proceso, donde detallo, ¿verdad? Con mayor exactitud cómo se realiza una o varias de las tareas que conforman un proceso en general. No sé si me voy a entender. Si me confirman o lo vuelvo a explicar. Me confirman con un dedito si está claro. Ok, excelente. Este entonces es un flujo de un producto, ¿verdad? Generalmente nosotros cuando hablamos de generar o de crear un producto, siempre van a participar los proveedores quienes van a generar o a suministrar todas las materias, los recursos que se requieren. Como lo mencionábamos antes, viene luego el proceso, que puede ser transformaciones, ¿verdad? Que se le hacen a esos elementos de entrada para que resulten en un producto final completo que va a llegar a manos del cliente. O sea, son objetos o productos de salida. Y esa estrella amarilla que vemos ahí en la imagen es porque más allá de simplemente hacer un proceso como tal, la empresa tiene que añadir valor. Porque, a ver, si yo les digo, bueno, hablando de este tema de lavado de dientes,
¿Cuántas empresas hay en el mundo que fabrican cepillos de dientes, verdad? Deben haber muchísimas. Y probablemente el proceso base de la fabricación de un cepillo de dientes en todas sea igual. Pero ¿qué lo hace especial? ¿Qué añade valor a un cepillo de dientes de una marca X versus a las otras? Bueno, eso ya va a ser parte concreta de la estrategia que la empresa decida incorporar. Pero generalmente aquí en ese valor añadido va el tema de la calidad, el tema de esa confianza y también de esas garantías que la empresa ofrece al cliente para decirle, mire, mi producto es mucho mejor que el resto. Y el cliente va a decir, ¿y por qué? ¿Cómo puede usted darme evidencia de que ese producto tenga ese valor añadido? Ah, bueno, ahí puede dar la lista de todos los esfuerzos que hace en temas de calidad. Otra palabra también que es bastante importante en este punto son los procedimientos, que son formas específicas de llevar a cabo una actividad, o sea, cuando yo hago una descripción. En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad que debe hacerse y quién debe hacerlo, cuándo se hace, dónde se hace y cómo se debe llevar a cabo. Qué materiales se ocupan, cuáles son los equipos, los documentos que hay que utilizar o consultar, cómo debe controlarse, cómo debe registrarse. Entonces, ese detalle ese detalle tan detallado, ese detalle tan minucioso, ¿verdad? De cómo se lleva a cabo una tarea, es un procedimiento. Si yo, volviendo al ejemplo del lavado de dientes, yo le digo aquí a cada uno de ustedes, bueno, chiquillos, vean, vamos a hacer una prueba, vayan a lavarse los dientes. Así tal cual, o sea, una asignación o una tarea tan general como decirles lávese los dientes. Cada uno de ustedes lo va a hacer probablemente diferente, en un orden diferente, unos van a demorarse un poco más que otros. Y cuando no existe un procedimiento, esto es lo que pasa, que cada quien lo hace a su manera, a sus deseos, a su conocimiento. Y recordemos que en las industrias, en la empresa y en temas de calidad no puede haber margen de error. No puede darse, ¿verdad? Situaciones donde por falta de procedimientos o por procedimientos mal hechos, resulte que dos colaboradores que tienen el mismo puesto y que estén asignados a realizar la misma tarea, resulten en dar dos productos diferentes. No debería de haber diferencia. Si están en el mismo puesto, si tienen la misma tarea asignada, debería de ser algo muy estándar, muy homólogo, ¿verdad? Y para que esto sea posible, se requieren procedimientos. Ahora, hay diferencias entre lo que es un proceso que ya vimos y un procedimiento, porque puede ser que algunos digan, ay, se me medio enredó un poquillo el asunto, vamos a explicarlo. Vemos ahí, déjenme ajustar por aquí. Vemos entonces que un proceso transforma entradas en salidas a través de la utilización de recursos. Los procedimientos son una secuencia de pasos para ejecutar una tarea. Ya ahí hay una enorme diferencia. Los procesos se comportan de forma dinámica. Los procedimientos se comportan de forma estática. ¿Por qué estática? Porque es seguir rigurosamente una serie de pasos. Los procesos están impulsados por la consecución de un resultado. Los procedimientos están impulsados por la finalización de una tarea. Los procesos se operan y gestionan. Los procedimientos se implementan. Y en la última, los procesos se centran en la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas, mientras que los procedimientos se centran en el cumplimiento de normas. Vean qué interesante. Ahora, si me dicen, profe, entonces que nada tiene que ver una cosa con la otra. No, es que ellos se complementan perfectamente. Dentro del proceso se requieren procedimientos. Otro aspecto o concepto importante son los productos, ¿verdad? ¿Qué son productos? Bueno, son el resultado de un proceso.
resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, los cuales transforman entradas en salidas, que ya lo veíamos, y además aplica para productos tanto tangibles como intangibles. Tangible es algo que yo puedo palpar, ¿verdad? Un bien desde una silla, un vehículo, un edificio, un dispositivo médico, es algo tangible. Pero también están los intangibles, que no tienen un cuerpo, una forma, sino que son algo que se ofrece como un servicio, una atención, un soporte, ¿verdad? Que se puede dar, por ejemplo, a un cliente. Otra palabra clave son los sistemas. ¿Qué es un sistema? Es una estructura organizativa de procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. En pocas palabras, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Y ahí yo les puse, ¿verdad? A modo de referencia, la imagen del sistema circulatorio de una persona, ¿verdad? Es un sistema que como tal está involucrando no solamente órganos, ¿verdad? Sino formas específicas para gestionar oxígeno, sangre, hasta nutrientes, ¿verdad? Y que estos inclusive cada uno sepa cuál es su lugar, cómo debe funcionar, qué partes del cuerpo debe afectar, por decirlo de alguna manera. O sea, es algo muy complejo, un sistema es algo muy complejo porque vean que cubre demasiados elementos como se mencionan en las primeras dos líneas que acabo de leer. También están las actividades, que es la suma de tareas. Normalmente se agrupan en procedimientos para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o en funciones específicas asignadas. También tenemos el proyecto o los proyectos. Suelen ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo con el principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en que los proyectos nunca se repiten, y voy a hacer aquí la aclaración. Inclusive si yo les digo a ustedes, bueno chiquillos, ¿qué tal si yo les cuento, no sé, hipotéticamente hablando, que yo tengo el proyecto de construir una casa? Miren, así yo haya construido, no sé, 5 casas atrás, ningún proyecto va a ser igual. Inclusive yo puedo usar los mismos planos de construcción que nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque el momento, el tiempo, las condiciones del comercio, las condiciones de la economía, inclusive las características del terreno, todo es diferente. De manera que nunca un proyecto puede ser igual a otro. Puede ser similar, puede tener particularmente algunas características parecidas, pero nunca se repite. Entonces, en las empresas, cuando, por ejemplo, hacen equipos de trabajo y se les asigna un proyecto, ese proyecto puede hacer que haya sido ejecutado o algo muy parecido haya sido ejecutado hace 2 años atrás, que los resultados que se logren en esta segunda oportunidad van a ser distintos. Esa es la particularidad del proyecto, que nunca se repite. Luego tenemos los indicadores. ¿Qué es eso? Bueno, es un dato o un conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Por ejemplo, si también yo les pregunto a ustedes, bueno chiquillos, ¿cómo creen que vamos nosotros con el avance de este técnico que nos está ofreciendo IPEA? Bueno, puede ser que algunos de ustedes digan, vamos bien, otros dicen excelente, vamos muy
muy ¿cómo se llama esto? Muy ajustados al cronograma, sí, todo muy bien, pero la palabra, el decir que algo está bien, que algo está excelente, eso es algo bastante subjetivo. Y en temas de calidad, en temas de operaciones, no se puede hablar de esa manera, con subjetividades, sino que hay que hablar con parámetros, con indicadores. Entonces, ¿cómo podría yo, en lugar de decir, ah, mira, vamos muy bien, eh, utilizar algo mucho más adecuado? Sería a través de un indicador. Y como dice ahí, es un dato o un conjunto de datos para medir en la evolución. Entonces yo podría decir, bueno, hasta el momento nosotros vamos aproximadamente por el 85% de avance del programa. Y de acuerdo al calendario o de acuerdo a lo que a mí me propusieron hace 5 meses atrás, estoy viendo que se ha cumplido en regla con todos las fechas, con la cobertura de la materia. Ahí hay un sustento, hay un dato que me permite ver la evolución del proceso. Y que ustedes también me digan, por ejemplo, bueno, hace 5 meses atrás yo creía saber mucho de industria médica, pero bueno, en estos 5 meses he aprendido un poco más. O sea, hay una evolución de aprendizaje. Entonces, en temas de calidad siempre se trabaja con indicadores. Otro aspecto importante es el tiempo de ciclo, por sus siglas TC. Este es un proceso productivo, perdón, el tiempo de ciclo de un proceso productivo se puede definir como el tiempo que transcurre entre la producción de dos unidades consecutivas siempre que se trabaje unidad por unidad. Conceptualmente, el tiempo de ciclo está ligado al proceso y es un indicador de su rapidez. El tiempo de ciclo es un parámetro que tiene sentido solo en procesos cíclicos, de ahí el nombre. También tenemos el centro de trabajo, que es donde se desarrollan pues, las actividades laborales. Por ejemplo, un almacén, una fábrica, la sucursal bancaria, el mercado de abastos, la aduana de puertos, entre otros. Hay varios tipos de procesos. Están los procesos estratégicos, los operativos y los de soporte o también llamados de apoyo. Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales, como lo dice el término estratégicos, la empresa desarrolla sus estrategias y define objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación presupuestaria o el proceso de diseño de un producto. ¿Cuál es el objetivo de los procesos estratégicos? Gestionar la estrategia y gestionar mejoramiento y normatividad. En otras palabras, yo puedo decir que los procesos estratégicos están destinados a definir y a controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. El segundo tipo de proceso es el operativo. Este tiene como objetivo gestionar servicios financieros, promover y administrar proyectos de desarrollo. Podemos decir que estos procesos permiten generar el producto o servicio que se entrega al cliente, aporta valor al cliente. Y por último, los procesos de soporte o de apoyo tienen como objetivo gestionar la información financiera, administrar potencial humano, administrar recurso tecnológico y el departamento de calidad. Estos son procesos que abarcan actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos, o sea, los anteriores. Y por aquí, ¿verdad? En este esquema podemos tener pues tal vez una noción más general de cómo interactúan estos procesos en una empresa. Como siempre, ¿verdad? El punto de partida es el cliente, que vemos ahí a la izquierda de la imagen. Y el cliente cuando solicita algo, cuando contrata los servicios, ¿verdad? De una empresa, por ejemplo, para que le fabrique un dispositivo médico, bueno, la empresa en sí, en su interior, por decirlo de alguna forma, tiene estos procesos en constante interacción, tiene procesos estratégicos, operativos y de soporte. En algunos de estos interactúan
unas áreas más que otras, pero a fin de cuentas todos estos aportan valor. ¿Para qué? Para que el resultado final sea el que el cliente estaba esperando o por el que el cliente pagó. Ok, ¿hay alguna preguntita hasta acá? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Ok, todo clarito entonces, excelente. Bien. Vamos ahora a conocer lo que son los procesos continuos. Esto es un tipo de proceso específico en el cual la conversión de factores en productos se realiza en un flujo ininterrumpido. O sea, que esto no se pausa, no tiene interrupciones en cuanto al tiempo. Las paradas, ¿por qué? Porque las paradas aquí son muy costosas. Por ejemplo, pensemos en la refinería o en hornos, ¿verdad? Imagínense lo que es de tener un horno, apagarlo, pausarlo para hacer X o Y actividad. De aquí a que el horno vuelva a tener la temperatura que se requería, ahí hay una pérdida de tiempo y obviamente esto se traduce también en pérdida económica. También se incluyen procesos productivos masivos de fabricación en línea. Las exigencias de continuidad no son tanto de carácter técnico como de carácter económico. O sea, cuando la empresa ha definido procesos continuos es porque ha valorado que no se pueden dar el chance de hacer interrupciones, de hacer pausas, ¿verdad? Porque si no hay un costo muy elevado. ¿Cuáles son los beneficios de los procesos para las organizaciones? Los procesos en general, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, los accionistas, para ellos los procesos les generan productividad, costos, rentabilidad y crecimiento. Para proveedores genera alianzas estratégicas y calidad concertada. Los clientes lo que reciben, ¿verdad? Como beneficio es calidad, fidelidad, satisfacción. La sociedad, respeto al medio ambiente, impacto en la sociedad y una imagen corporativa bastante fiel. Competidores, innovación y desarrollo, imagen de marca, posicionamiento y para el personal, seguridad laboral, desarrollo personal, profesional y satisfacción. ¿Y por qué toda esta lista, verdad, del niño Dios? Porque son solo cosas buenas, por supuesto. Bueno, es que precisamente cuando hay procesos, porque las empresas no tienen un proceso, tienen muchos procesos, hay una garantía de calidad, una garantía de confianza, de que todo está vigilado, controlado, verificado, que todo está ajustado a políticas de calidad, que hay un verdadero interés y también una verdadera entrega por parte de la empresa de hacer las cosas en regla. Cuando hay ausencia de procesos, eso es un desorden, ¿verdad? Hoy las cosas salen bien, mañana no salen bien, pasado mañana salen re mal. eh, y esto, por supuesto, no es rentable para ningún negocio. Otro elemento también súper importante en estos conceptos es la línea de ensamblaje. El método de manufactura lineal, ¿verdad? Es un método de manufactura lineal en el cual un objeto en producción pasa por diferentes estaciones de trabajo hasta que es completado. Eso es una línea de ensamblaje. En un sentido más general, este término de línea de ensamble se refiere al ensamble progresivo enlazado por algún dispositivo de manejo de materiales como puede ser bandas transportadoras, correas sin fin o grúas aéreas. La gama de productos parcial o totalmente ensamblados sobre las líneas incluyen juguetes, herramientas de autos, aviones, ropa y una gran variedad de artículos electrónicos, ¿verdad? Que pueden ser trabajados con este método. Se puede decir que prácticamente cualquier producto que tenga múltiples partes que produzcan en grandes cantidades utiliza la línea de ensamble, ya que constituye una importante tecnología. Y el otro concepto, que es el que vamos a ampliar un poquito a continuación, son las celdas de manufactura.
¿Qué es eso? Bueno, no sé cuántos acá habrán escuchado el término, pero se trata de un conjunto de sistemas organizados de producción en los que se agrupan máquinas, herramientas y operarios para fabricar componentes o productos de manera eficiente. Su diseño se basa en la integración de procesos complementarios dentro de un espacio delimitado, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo tiempos de traslado y espera. Entonces yo quiero que ustedes imaginen que estos recuadros que están ahí en diferentes colores en pantalla son un espacio de fábrica y que cada uno de esos recuadros representa áreas específicas donde se hacen labores específicas. Un área donde hay máquinas, un área donde está la materia prima, un área donde se realizan operaciones específicas, un área donde hay equipos, operarios, en fin, lo que estamos hablando aquí en cuanto a las celdas es esa forma de agrupar o de organizar diferentes eh, actividades y tareas dentro de un espacio delimitado. Y esto se hace para que haya un mayor flujo de trabajo y también para reducción de tiempos de traslado. Cuando hay un mal manejo de celdas o no las hay más bien, puede hacer que yo tenga asignada una tarea para la cual en algún punto yo deba levantarme y pues movilizarme hasta cierto punto para, qué sé yo, pegarle un sticker. Estoy ahí eh, inventando, ¿verdad? Pegar un sticker o poner un remache. Y luego de ponerlo, regresar a mi puesto de trabajo. Ese tiempo que yo me demoré en movilizarme, ¿verdad? Hasta otro punto hay un tiempo muerto de trabajo. Entonces las celdas lo que buscan es eliminar eso, reducir esos tiempos de traslado y hacer que el personal sea más productivo. En la industria médica, las celdas de manufactura deben cumplir requisitos adicionales a los que cumple cualquier otro tipo de negocio. Recordemos que industria médica es muy especial. Por ejemplo, en las celdas debe contemplarse aspectos como las buenas prácticas de manufactura, la trazabilidad, el control de la contaminación, la alta precisión y la repetibilidad y la validación de procesos, porque la fabricación de productos médicos sabemos ya que le antecede un elemento de seguridad, de integridad y de protección humana. Entonces, retomando y ampliando a la vez este tema. En la actualidad, ¿verdad? Es bastante común encontrar compañías que poseen un nivel elevado de automatización, usando celdas de manufactura en procesos de elaboración. Así es posible lograr altos niveles de eficiencia en los procesos industriales, preservar estándares superiores de calidad y llevar a cabo rápidamente las modificaciones que amerite los procedimientos productivos con el objetivo de adaptarse a las necesidades del mercado. Este enfoque busca mejorar la generación de valor, minimizar desperdicios y aumentar la flexibilidad en la producción, adaptándose rápidamente a cambios en la demanda o en los requerimientos del artículo. Implementar celdas de manufactura adecuadas puede representar una ventaja competitiva fundamental para las compañías al mejorar la eficiencia operativa y la calidad del producto. Las celdas de manufactura son importantes porque organizan la producción de forma eficiente, controlada y flexible, integrando personas, máquinas y procesos para fabricar productos con mejor calidad y menor desperdicio. Vamos a ver un ejemplo o algunos ejemplos más bien de celdas de manufactura. En industria médica, que es la que a nosotros prioritariamente nos interesa. Aquí son implementadas en industria sanitaria para la producción de dispositivos médicos como implantes y prótesis. Un ejemplo es la celda de fabricación aditiva de prótesis, donde se utilizan técnicas de impresión en 3D para crear prótesis personalizadas a partir de materiales biocompatibles. En industria electrónica, las celdas de manufactura se utilizan para producir dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y televisores. A modo de ilustración, la celda de ensamblaje de placas de circuito impreso
donde se realizan procedimientos como el montaje de componentes electrónicos en una placa. En industria alimentaria, las celdas de manufactura se utilizan para generar productos alimenticios como galletas, chocolates y dulces. Como referencia vale la pena mencionar que la celda de moldeo de chocolates, donde se realizan procesos como la fundición y el moldeado de chocolates. Ojalá que no se hayan antojado. Algunos pasos para diseñar una celda de manufactura. Eso sí, de forma muy concreta, muy resumida, porque vamos a verlo un poquito más ampliado en un momento. Pero prácticamente aquí hay que seleccionar productos, diseñar el proceso, diseñar la infraestructura para finalmente diseñar las celdas de trabajo. Pero vamos a ampliarlo porque no es así nomás, como dicen, no son 4 cositas. Esto es más amplio, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver 11 pasos que se deberían de seguir cuando una empresa decide implementar las celdas de manufactura. Eso sí, estos pasos se tienen que seguir de manera lógica o cronológica o en el orden que vamos a verlo para asegurar la eficiencia, la calidad y la seguridad. Primer paso, hay que definir el objetivo de la celda, ¿verdad? Entonces, para esto hay que ver cuál es el tipo de producto o familia de productos a la que haríamos, ¿verdad?, la configuración de la celda, el volumen de la producción que se espera y también el nivel de flexibilidad que se requiere. No es lo mismo, a ver, que nos pongamos a fabricar escobas a que pensemos en fabricar, por ejemplo, catéteres. No es lo mismo que nos digan, mira, ocupo que usted me fabrique 1 millón de escobas, a que un cliente me diga, mira, necesito que usted me ayude con la fabricación de 1000 catéteres específicos. Entonces, va a depender del tipo de producto, de la cantidad de producto y también del nivel de flexibilidad que sea posible implementar para poder asignar o diseñar la celda. Bueno, las celdas. El segundo paso es identificar la familia de productos. Aquí hay que analizar similitudes en diseño, en material y en procesos de manufactura. Usar técnicas como clasificación y codificación de piezas o análisis de rutas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en una empresa no necesariamente hacen solo un producto. Puede ser que la empresa haga varios productos distintos, pero que de pronto hayan partes que comparten, ¿verdad?, esas piezas. Entonces de pronto yo tengo, por decirles algo, tengo 3 productos diferentes. Lo que pasa es que los 3 utilizan el mismo tornillo, por utilizar algo bastante general. Entonces yo puedo diseñar celdas que permitan que en el momento donde se coloca el tornillo que las 3 productos tienen, coincida en la configuración de la celda. De manera que en lugar de tener 3 puestos con los mismos tornillos, solo requiera de un puesto. Ahí yo estoy ahorrando tiempo y espacio. Paso 3. Determinar las operaciones necesarias. Aquí hay que hacer una lista de todas las operaciones que se requieren para fabricar el producto, ¿verdad? Por ejemplo, las máquinas, el ensamble, la inspección que haya que hacer. Definir la secuencia también de procesos. 4. Seleccionar máquinas y equipos. Aquí hay que elegirlas, máquinas, herramientas y dispositivos adecuados, considerar la capacidad que tienen, la precisión y el nivel de automatización requerido. Paso 5. Diseñar la distribución o layout de la celda, ¿verdad? Aquí sería entonces establecer dónde vamos a ubicar, por ejemplo, las máquinas, ¿verdad? Dependiendo del flujo y que sea algo funcional. Hay diseños, ¿verdad?, comunes como el de U, el de L, el de línea recta o circular, que ahora vamos a ver. Minimizar recorridos y tiempos muertos. Este es el objetivo final de las celdas, recordemos, minimizar recorridos y tiempos muertos. Paso 6, asignar personal y balancear la carga de trabajo. Aquí hay que definir la cantidad de operarios que se requiere, balancear el tiempo de operación para evitar cuellos de botella y considerar las polivalencias del operador. No podemos sobrecargar a unos operadores más que a otros, no podemos
hacer una mala configuración y perdónenme en el ejemplo que voy a dar, que termine siendo algo como los colaboradores de la municipalidad, no sé cuántos de ustedes lo habrán visto, que hay un hueco en la calle y usted ve a 8 personas y de las 8 solo uno está trabajando. Ahí hay un total desperdicio, no hay una asignación de tareas específicas. Paso 7. Definir el flujo de materiales. Tiene que establecerse cuál es la entrada de materia prima que se requiere, los movimientos internos entre cada estación, la salida de producto terminado y la reducción de inventario en proceso. Paso 8. Incorporar aspectos de calidad. Aquí obviamente hay que establecer los puntos de inspección, los sistemas de Poka-Yoke, que son a pruebas de errores y estándares de trabajo. Paso 9, el evaluar la ergonomía y la seguridad, que esto es importante, no solamente es diseñar dónde vamos a colocar las máquinas, dónde va a estar sentado Juanito, Pedrito y María, sino que para esos colaboradores también hay que pensar en cuál es la postura más adecuada para ellos, porque el estar expuestos a gran cantidad de tiempo, tal vez de pie, sentado, agachado, ¿verdad? O en cierta postura, va a generar a corto o mediano plazo daños físicos. Y eso obviamente no es funcional ni siquiera para la empresa, porque representa incapacidades. Por ejemplo, aquí también hay que establecer la señalización y las protecciones que los colaboradores necesitan, el equipo de protección, el cumplimiento de normas de seguridad también para resguardarlos a ellos. Paso 10, simular y validar la celda. Hay que probar si el diseño que se hizo está funcionando o funcionaría bien antes de implementarlo. Para que haya que hacer, si hay que hacer ajustes de tiempo, de layout o de recursos, pues hacerlos a tiempo antes de que ya sea oficial la implementación. Y el último paso, pues es implementar y obviamente la mejora continua. Poner en marcha la celda, medir indicadores de productividad, de calidad y de tiempo y aplicar mejoras continuas porque las celdas tampoco son rígidas. Usted las puede adaptar, mejorar, dependiendo de las necesidades que se vayan presentando. Y vamos a ver algunos ejemplos propiamente de celdas en industria médica. Por aquí tenemos el ejemplo de la celda de manufactura para catéteres médicos. Aquí vamos a suponer, ¿verdad?, que para la fabricación de un catéter intravenoso, primero tenemos que definir el objetivo, que es fabricar catéteres estériles, flexibles, seguros y para uso hospitalario. ¿Qué equipos se van a ocupar? Extrusora de tubos médicos, máquina de corte automático, estación de ensamblaje semiautomático, sistema de inspección óptico y cámaras de esterilización. ¿Cuántas personas se ocupan? 2 operadores capacitados en sala limpia y un inspector de calidad. El layout que se va a utilizar aquí va a ser en forma de U para minimizar contaminación y recorridos. En cuanto a control de calidad, se van a hacer pruebas de flujo, inspecciones de punta, control de diámetro y trazabilidad por lote. Y los beneficios de esta celda va a ser una alta repetibilidad, la reducción de defectos y el cumplimiento de la norma ISO 13485 y también de las buenas prácticas de manufactura. Aquí en esta otra diapositiva tenemos un ejemplo similar. Un momentito, por aquello me gusta mencionar el número de diapositiva, la 35. Ustedes la pueden verificar, pero es prácticamente similar. Aquí nada más se trata de un producto de pinzas quirúrgicas de acero inoxidable. Y lo que se hace en esta otra diapositiva es un pequeño resumen, ¿verdad? En el caso del producto catéteres, aquí el tipo de celda se puede hacer por familia y el nivel de automatización es muy alto. Mientras que si es equipo quirúrgico, el tipo de celda puede ser mixto, porque vean que aquí, no sé si ven donde muevo el cursor, ¿verdad? El layout que se escogió es una celda mixta, donde van a haber actividades manuales y automatizadas. En la anterior era en forma de U, que era totalmente automatizada. Hay varios tipos de celdas, que es un poquito para que vayamos viendo qué es eso de U y en forma de L, ya vamos a verlas. Están todos estos tipos que vemos en pantalla y vamos a ir detallándolas. En industria médica, eso sí, las celdas de manufactura
se seleccionan no solo por eficiencia, sino por calidad, por seguridad del paciente y por cumplimiento normativo. Esta diapositiva, esta es la 38. Esta 38 es un resumencito, pero no lo voy a ver. Voy a mejor a ir detallando cada una de estas celdas mejor, pero si ustedes quieren verla ahí a detalle o me recuerdan y la retomamos cuando finalice cada una de estas mejor. Ok, tenemos esta primera celda de manufactura que es por producto, también llamada flujo o línea. Aquí la producción estandarizada, o más bien esta puede funcionar, ¿verdad? Para producciones estandarizadas de un solo dispositivo médico. Permítame un momentito, por favor. Un segundito, permítame. Un momentito. Disculpen, chicos, es que estaba ahí los perrillos haciendo mucha bulla, ya los callé. Ok, entonces la celda de manufactura, ¿verdad? Esta que es por producto, por flujo o por línea, es funcional cuando la empresa solo tiene que fabricar un tipo de dispositivo médico. Aquí las estaciones se organizan siguiendo exactamente el flujo de fabricación de un dispositivo médico específico. La aplicación médica es ideal para productos de alto volumen y de bajo cambio de diseño. Las máquinas y el almacenamiento es en línea. Ejemplo, si se quisiera producir jeringas desechables o catéteres estándar. Esta sería una buena forma de diseñar la celda. Las ventajas aquí es un flujo controlado, más fácil la validación y menor riesgo de contaminación cruzado. Entonces, básicamente, la colocación de los puestos y de las máquinas va a ser en forma de línea. De ahí el nombre y la imagen que tenemos en pantalla, pues hace un poquito alusión a eso. Vemos que inclusive abajo tenemos un diagrama muy generalizado donde va a haber un espacio para moldeo, para corte, para ensamble, para esterilización y finalmente para empaque. Todo está en línea. Luego tenemos la celda de manufactura por proceso. Aquí sirve para la agrupación por tipo de operación médica. Las máquinas se agrupan según el tipo de proceso, no por producto. En aplicación médica puede ser usada en la fabricación de componentes médicos variados o en áreas de prototipado. Ejemplo, taller de maquinado de implantes, de instrumentos quirúrgicos o componentes ortopédicos. Ventajas: hay una alta flexibilidad adecuada para lotes pequeños y mayor control requerido para la trazabilidad. Y como es por procesos, pues aquí la forma en que se van a colocar es dependiendo del proceso, ¿verdad? De pronto, para este caso, ¿verdad? Que haya un área para colocar los tornos, otras para las fresadoras, otro para pulido y otro para limpieza. No necesariamente aquí va a estar en forma de línea como la anterior, sino que va a ser, por una manera o una forma estratégica, una ubicación estratégica para esos procesos propiamente. La celda de manufactura por familia de dispositivos es la más utilizada en dispositivos médicos. Produce familias de dispositivos médicos similares en geometría, material y procesos. Es muy común en plantas certificadas en ISO 13485. Ejemplo, fabricación de implantes ortopédicos, donde hay tornillos, puede ser de tornillos óseos, placas o clavos. Ventajas: balance entre eficiencia y flexibilidad, facilita la validación y documentación y reduce contaminación cruzada. Y aquí pues el diagrama también va a ser dependiendo de la familia de dispositivos que se esté trabajando. Las celdas de manufactura en forma de U, ¿verdad? Que ahí, por ahí las mencionábamos hace un rato. Estas optimizan el control humano y la esterilidad. Tienen el nombre porque, como vemos ahí en pantalla, la ubicación de los puestos de trabajo tienen esa forma. Aquí es posible que uno o dos operadores controlen toda la celda.
y es ideal para el ensamble manual bajo ambiente controlado. Ensamble, por ejemplo, de kits quirúrgicos, de dispositivos de diagnóstico, de componentes de equipos médicos. Ventajas: hay menor manipulación, mejor control visual y cumple requisitos de sala limpia. Las celdas de manufactura circular, ahí también pueden irse haciendo una idea con la imagen en pantalla. Aquí las estaciones se colocan en forma de círculo, permitiendo el flujo continuo y la supervisión central. Para industria médica puede funcionar en procesos con alta interacción operario-máquina en sala limpia. Ejemplo, el ensamble de dispositivos de diagnóstico, y es una variante ergonómica de la celda en U, ¿verdad? Porque vean que la anterior, que es la U, para convertirse en un círculo es mínimo, ¿verdad? Pero eso es una variante. La celda de manufactura flexible, aquí es súper aplicada para alta tecnología en dispositivos médicos complejos. Esta celda automatizada produce diferentes dispositivos médicos sin cambios mayores de setup o de configuración. Consiste en 2 o 3 estaciones de trabajo, además de una parte del sistema de manejo. Es flexible porque es capaz de procesar varios productos y cantidades de producción que pueden ser ajustadas en respuesta a los comportamientos de la demanda. Y la aplicación médica que tiene es para producción de dispositivos personalizados o series cortas. Ejemplo, carcasas de equipos médicos o implantes personalizados. Ventaja: alta precisión, menor error humano y es ideal para personalizar, para la personalización médica. Celdas de manufactura en escalera. Es una configuración escalonada donde el flujo avanza con desplazamiento lateral progresivo. La aplicación médica para procesos con equipos grandes o restricciones de sala limpia. Ejemplo, la producción de bolsas intravenosas o de dispositivos voluminosos. Ventaja: facilita ampliaciones y reduce cruces de flujo. Las celdas de una sola máquina. Aquí pues está conformada por una sola máquina diseñada para un proceso crítico o altamente especializado, combinada con un sistema de almacenamiento comúnmente conocida por sus siglas CNC. En industria médica puede ser para procesos que requieran validación estricta o aislamiento, ejemplo el corte láser de stents y la rectificación de implantes dentales. Ventajas: el fácil control y validación y flujo limitado de personas. La celda de manufactura robotizada. Aquí la automatización es crítica para temas de calidad médica. Tiene un uso intensivo de robots industriales para procesos repetitivos o críticos. En industria médica es funcional en procesos que requieran consistencia extrema. Ejemplo, soldadura láser de dispositivos implantables, manipulación en salas limpias con ISO 7 o ISO 5. Ventajas: la reducción de contacto humano, alta repetibilidad y es ideal para ambientes estériles. Ahora bien, el control numérico por computadora, ¿verdad? Por sus siglas CNC, no las puse ahí, pero bueno, es igual a la celda de manufactura robotizada, porque a veces tiende a confundirse las últimas dos. La respuesta es no. Están relacionadas, pero no son lo mismo. El control numérico por computadora o CNC es un sistema de control que gobierna una máquina o herramienta mediante un programa. Controla los movimientos, velocidad, herramientas y trayectoria. Una máquina de control numérico por computadora puede trabajar sola y no necesita robots. Ejemplos: un torno, una fresadora o un centro de maquinado. Ejemplo, en industria médica puede ser una máquina de tornillos óseos, la fabricación de implantes dentales o carcasas de equipos médicos. Ahora bien, ¿qué pasa con la contraparte, la manufactura robotizada? Que es la que tenemos aquí a la derecha. Y voy a ampliarla porque ahí se ve chiquitico. Cuando la manufactura es robotizada, aquí la celda
Es una celda completa donde uno o más robots industriales realizan tareas como cargar, descargar, soldar, ensamblar, inspeccionar, manipular, y puede incluir máquinas también de control numérico, o sea que la manufactura robotizada puede utilizar las celdas de control numérico por computadora. El robot aquí es el elemento central, no el control de la máquina. Ejemplos en industria médica: robots cargando implantes en un centro de control numérico, robots soldando con láser dispositivos implantables o robots manipulando productos estériles. Así que ojo con eso, no son lo mismo. Sin embargo, la última, la de manufactura robotizada, puede aprovechar el recurso del CNC o control numérico por computadora. Aquí hay otra comparación de estos últimos dos para aclarar cualquier dudilla que se presente, ¿verdad? En el caso de CNC, ¿verdad? Es un sistema de control. Si es celda robotizada, es un sistema productivo. El nivel que utiliza el CNC es de máquina individual, mientras que el de celda robotizada es un conjunto de equipos. El CNC no incluye robots, el de celda robotizada por supuesto que sí. El CNC como tal es solo eso, mientras que el de celda robotizada muchas veces puede incluir el CNC, como ya lo había explicado, y la automatización en el CNC es parcial, mientras que en la robotizada es alta o total. Relación que hay entre ambas: una celda robotizada puede usar máquinas de CNC. Una máquina de CNC no es una celda robotizada. CNC es cómo se mueve la máquina. Celda robotizada es cómo se organiza la producción. ¿Ok? Y me voy a devolver aquella, no sé por qué me aparece aquí. Creo que la voy a mover después de finalizada la clase para que esta diapositiva me quede más bien al final de la presentación, esta 38, porque es un resumencito. Aquí se comparan, ¿verdad?, las diferentes celdas que vimos, o la mayoría de las celdas que vimos, con el tipo de uso, ¿verdad?, en industria médica que puede funcionar bien, y cuál es el nivel de control que cada una de estas celdas ofrece. Veamos que en algunas es mucho más alto que en otras. Ahora bien, probablemente, ¿verdad?, no sé cuántos de aquí habrán escuchado el término de celdas antes, pero por lo menos les genero la sugerencia, ¿verdad?, de que si aquí ya hay personas que trabajan en industria médica, se den a la tarea de observar qué tipo de celda está configurada en esas empresas donde ustedes laboran o donde ustedes realizan su trabajo. Indaguen un poquito, si no saben el dato, por supuesto, ¿verdad? ¿Será que están? Porque es que a veces uno llega a una empresa, ¿verdad?, y dice, ya está su puesto. Y sí, usted se sentó, hizo su trabajo y todo, pero tal vez no tenemos una visión global de cómo está organizado, cómo está configurado cada puesto, cada máquina, cada herramienta. No están colocadas así porque a alguien se le ocurrió, porque se veía bonito. Es que todo tiene una razón de ser, y precisamente es para que haya un mayor aprovechamiento del recurso, del espacio, y obviamente para garantizar también temas de calidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario, algún aporte? Ok, gracias a los que confirman que está todo clarito. Excelente. Y bueno, aquí en la plataforma también ya tenemos disponible el examen para esta primera semana. Como vemos ahí, cierra de hoy en 8, si Dios lo permite, 12 en mediodía. Vemos que hoy cubrimos bastantes conceptos, mucho ojo con eso. Igualmente, pues cualquier cosita que surgiera en el transcurso de la semana me lo hacen saber, porfa, a través del correo de IPEA. De mi parte, si todo está clarito, sería todo por el momento. Que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Chao.